Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los procesos de investigación, pero investigación a profundidad, con dos caballeros que a lo largo de su vida profesional han estado ligados a estos procesos. ¿Cómo han cambiado los procesos de investigación a nivel de América Latina y en los Estados Unidos ahora con las facilidades que da la tecnología? ¿Cómo fueron esos inicios y las dificultades que se vivieron a nivel de la policía de investigación, del periodismo de investigación y la asociación que con nuestros invitados de hoy desarrollamos para el juicio que se sigue al expresidente Hernández en Nueva York? Nos acompaña el codirector de INSAMCRAI desde Washington, Steven Dudley, al igual que el general Leandro Osorio, que ha estado en diferentes cargos dentro de la policía hondureña, destacando como uno de los investigadores que estuvo en la policía hondureña en los últimos años dentro de la DPI. Steven, en principio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo han evolucionado todos estos procesos? ¿Cómo es que ustedes entraron directamente a casos puntuales como el de Honduras, que les ha permitido tener conclusiones previas a juicios en donde la evidencia, ya ustedes la adelantaron y ha sido por el juez, que es el que al final toma la decisión, tomada en consideración en base a los procesos de investigación que se realizan? ¿Cómo nació ese proceso y cómo ha ido mutando el crimen organizado a lo largo de los años? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosendo. A lo largo de los 15 años que lleva Inside Crime, nosotros hemos estado intentando llenar los vacíos de entendimiento sobre el mismo crimen organizado, y el caso de Honduras ha sido de los principales que hemos seguido por múltiples razones, porque ha llegado a las altas esferas de la sociedad, la política, las élites económicas, y porque ha tenido un efecto colateral muy fuerte en cuanto a la violencia, el efecto en la democracia y el efecto también en la corrupción que hay en varias instituciones en Honduras. Así que ha sido un caso muy importante. Llegó y ha desarrollado un poder dentro de las instituciones hondureñas a lo largo de muchos años, y eso es principalmente la madurez que se está viendo con un caso como el de Juan Orlando Hernández. Digamos, demuestra hasta qué punto han llegado y hasta qué punto pueden influenciar qué es lo que está pasando en el país. O sea, llegar a la presidencia no hay más alto en cuanto al poder gubernamental que la presidencia. Así que creo que es un momento y un caso importante sobre el cual los mismos hondureños deben de reflexionar. Sí, bueno, si bien es cierto, ustedes tienen 15 años ya de estar desarrollando estos procesos, en el caso suyo ha tenido una experiencia vasta en procesos de investigación a nivel de América Latina. ¿Qué han logrado establecer cuando se cotejan todas estas informaciones que nos adelantaban? ¿Cuándo cambió Honduras? ¿Dónde se presentaron esos quiebres en los procesos de, no vamos a decir una Honduras buena, sino una Honduras que se podría manejar con la actividad que propiamente venía desarrollando la policía, pero luego se da el salto y el crimen organizado comienza prácticamente a tomar ciertos controles a nivel de instituciones públicas? Steven. Pues hace como 20 años se van cambiando las dinámicas criminales. ¿En qué sentido? Antes se dirigían la cocaína por el Caribe, principalmente por el Caribe, y se cambiaron la ruta
por Centroamérica. Y obviamente uno de los lugares más importantes era Honduras. Así que ahí es cuando mucho cambió para Honduras. Terminó siendo un punto de trasiego muy importante para los grupos de narcotráfico y empezaron a utilizar grupos locales cada vez más que acumulaban cada vez más capital que hizo reconfigurar lo que es el bajo mundo y también lo que hemos visto es que ha reconfigurado también las élites políticas y económicas en el país. Sí, general Leandro Osorio, gracias también por acompañarnos. Buenas noches. Usted desarrolló toda una carrera dentro de la institución policial. ¿En qué momento registraron cambios abruptos que a ustedes la alta oficialidad les llamó la atención y hicieron las notificaciones del caso para atender que algo estaba pasando, que algo no venía de una forma adecuada manejándose en el país? Gracias por acompañarnos, general. Buenas noches, licenciado, y el amigo ahí, Steven Dudley, que nos ilustra de cómo el narcotráfico ha venido modernizándose, ha venido en procesos cambiando, ha habido una recomposición importante. En Honduras, como bien lo dijo Mr. Dudley, ha venido teniendo cambios importantes. De la época de los 80, cuando se detuvieron a los primeros personajes de este país que quisieron introducir droga a Estados Unidos. Después ha venido una recomposición importante. Se convirtieron en empresas criminales, en el cual su forma de actuar fue más allá, porque si nos retrotraemos, Pablo Escobar quiso entrar no solo en la arena criminal, sino que en la arena política también. Entonces es parte de una evolución de estructuras criminales, de estructuras que convirtieron en empresas criminales y entraron en evolución en el ámbito político, y por eso podemos ver que varios políticos de nuestro país, voy a hablar por nuestro país, se metieron a la política para llegar al poder. Entonces, el hecho de que varios políticos se han extraditado a Estados Unidos, varios alcaldes y otros co-conspiradores, eso significa la recomposición importante del narcotráfico. Antes, nuestro país era considerado un puente del narcotráfico. Y más antes, nuestro país no era el puente del narcotráfico. Como bien lo dijo Mr. Dudley, utilizaron las Bahamas, Pablo Escobar, Carlos Leder utilizaron las Bahamas como un puente importante para llegar a Estados Unidos. Posteriormente, Honduras fue el puente fundamental para llegar a Estados Unidos a través de una ruta importante que utilizaron las estructuras criminales y empresas criminales para poder lograr sus objetivos. Ellos entraron a la arena política. Las estructuras criminales de narcotráfico no tienen bandera, no tienen un solo color. Ellos como también no tienen puentes, no tienen, ¿cómo decir? Anillos, sino que ellos continúan, y lo importante es llevar el producto a su origen final. Ellos no tienen fronteras. Estas estructuras criminales, si una de las empresas criminales de mayor rango que podríamos llamarle, eran los cachiros. Los cachiros se entraron en el poder político de una forma impresionante. Cuando ellos utilizaban las estructuras de poder del país, algunos partidos políticos, y ellos ganaban con cualquiera que llegara. Entonces, estas estructuras criminales tuvieron una recomposición importante donde al llegar al sistema político, ellos tenían el poder de poner a los policías, de poner a las autoridades en el corredor. Entonces, hubo una recomposición importante, y estas estructuras criminales no se quedaron de brazos cruzados, sino, como es algo natural, que todo evoluciona, así como la tecnología evoluciona, estas estructuras criminales también evolucionaron. ¿Y en qué momento advierten los procesos de investigación de la autoridad policíaca
les penetran sus estructuras? Porque, bueno, usted me explica que todo va evolucionando. En Colombia, si nos remitimos a mediados de los 80, arrancó entrando a las estructuras políticas, pero igual después penetraron a las estructuras militares y las estructuras de los entes de orden público, los llamados a proteger a los buenos. ¿Cuándo pasó eso en Honduras? ¿O todo fue al mismo tiempo y se fueron convirtiendo prácticamente en un ejército del mal al servicio de ellos? Yo creo que sin el apoyo, las estructuras de narcotraficantes, sin el apoyo político, sin el apoyo policial y militar, es muy difícil que ellos puedan operar. Entonces aquí hubo un contubernio desde el Estado político hacia abajo. Recordemos que quienes ponen a las autoridades son los políticos. El general Juan Carlos Bonilla Valladares no fue elegido o fue llevado por los subalternos, fue llevado por el ente político, pues entonces, que lo patrocinaron y lo llevaron a ser director. Entonces, este tipo de situaciones se dieron, las estructuras criminales penetraron el blindaje que tenía la clase política en nuestro país. Y es así como contaminan a las instituciones de seguridad pública, las instituciones, a la fuerza pública del país, tanto la Policía Nacional como la Fuerza Armada y todo el sistema de justicia. Premiaron todo el sistema de justicia acá. Entonces, si usted mira, de una forma que uno en su momento se quedaba impresionado, es que cómo se alineaban los peones desde la Mosquitia hasta el sector de Ocotepeque. Entonces, eran las mismas personas que eran peones del narcotráfico, que por lo general operaban en ese sector o iban en ese sector. Caso de Mauricio Hernández Pineda, que Mauricio Hernández Pineda, durante los 20 tantos de años que estuvo en la policía, solo se manejó en el sector de Occidente. El general Bonilla estuvo en el sector de Occidente también como jefe regional. Entonces, ¿quiénes eran los que ordenaban que estos oficiales y varios otros oficiales estuvieran en estos puestos? Entonces, era de la clase política. Entonces, aquí las estructuras de narcotráfico premiaron los políticos, premiaron las estructuras de los empresarios y para tener más poder, y llegaron a tener poder impresionante, que un alcalde de este país tenía una tranca en la entrada al Paraíso Copán, y ahí hasta la autoridad tenía que pedir permiso para entrar a un terreno, a un lugar que prácticamente Alexander Ardón lo tenía como dueño. General Osorio, y cuando, bueno, usted fue director, lo decíamos, de la Dirección Policial de Investigaciones y ya tenía un rango elevado, sus opiniones se escuchaban, se planteaba que algo no estaba caminando bien, porque yo recuerdo las palabras de Alfredo Landaverde, en los pueblos todo se sabe, si se conoce a nivel de las grandes ciudades, no digamos en las comunidades donde usted sabe quién es el vecino, quién lo visita, cuándo sale, cuándo llega. Todo esto lo notificaron a quienes eran sus superiores en base a la información que llegaba o no se oía. Yo voy a citar una frase creo que fue de un oriental, que dijo que todo poder proviene del cañón de una arma. Entonces, estas estructuras criminales penetraron en el sistema de justicia. Y la forma como llegaron varios oficiales fue porque la clase política lo permitió. Y acá las estructuras criminales de los Cachiros, los Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, los hermanos Ardón, entonces y Juan Orlando, fue un proyecto del crimen organizado. Este no fue proyecto de político, esto fue proyecto del crimen organizado, de tratar de penetrar a la élite política. ¿Y para qué? Para tener un mando, para tener una estructura de poder y mandar y poner sus peones a donde ellos estimaran conveniente. Entonces, la situación era que acá, como dijo Pablo Escobar, o era plata o era plomo. Entonces, yo digo esta frase siempre: en investigación no es lo que yo sé, es lo que puedo probar, porque ha existido rumorología, pero
se necesita tener elementos de prueba para presentar a un fiscal con las evidencias contundentes, con la carga probatoria para que pueda iniciar una investigación. Pero acá la policía de investigación, en vez de fortalecerse, se ha desfortalecido. Más bien se uniformó Pacheco Tinoco, que es un co-conspirador, más bien uniformó la Policía Nacional. Juan Orlando, en el tiempo de Juan Orlando, uniformó la DPI, la Dirección Policial de Investigaciones. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a tener resultados en materia de investigación cuando el ente encargado de la investigación, de la inteligencia, de la contrainteligencia, la tenían uniformada? Entonces, pareciera que lo hicieron con un fin especial. Y la situación es esa, pues que, como dije, en investigación uno puede escuchar rumores, uno puede escuchar rumorología, y uno se escuchaba rumores por todos lados, pero sin tener elementos de prueba, usted iba a ir a pasear a una fiscalía. Steven, en los procesos de investigación de ustedes, ¿dónde han encontrado que los aparatos judiciales de los países donde se ha registrado la actividad del crimen organizado sí respondieron a esa exigencia de su país y no se tuvo que esperar que Estados Unidos dictara las pautas, como en su momento pasó en Colombia con las extradiciones de grandes capos, como ocurrió en la última década aquí en Honduras, ha pasado en México, citando dos países en donde ya no solo se da el tránsito, sino que se da el consumo y el cultivo? Bueno, creo que a nivel regional el país que más ha demostrado que tiene un sistema judicial fuerte es tal vez Brasil, con todos los problemas que tiene. Los otros países realmente al confrontar este problema no han podido. Y eso también incluyo Estados Unidos, porque en cuestiones de lavado de dinero, por ejemplo, lo que uno ve son sanciones leves frente a los grandes lavadores de dinero, incluso varios bancos que han enfrentado acusaciones muy fuertes y con muchas pruebas, como dijo el general Ocampo, la idea de tener pruebas, pues tenían pruebas, pero las sanciones eran leves en Estados Unidos. Así que hemos visto que realmente enfrentar eso es enfrentar un monstruo de varias cabezas. El ejemplo más destacado que yo pondría en la mesa sería lo de la familia Rosenthal en Honduras. ¿Qué hace uno con la familia Rosenthal que trabajó muchos años con un grupo como los Cachiros? Y no era solamente una cuestión de narcotráfico, era una cuestión de combinar negocios que ellos habían establecido en la misma región donde trabajaban. Entonces, es una mezcla de intereses políticos, sociales, económicos, y ellos se juntan. Y entonces, ¿cómo digamos, desagregas todo esto y comienzas a decir que esto sí es culpable y esto no es culpable y esta familia sí y esta familia no? Es muy difícil porque lo que existe es una sociedad que está como plasmada con la misma enfermedad de narcotráfico, y son muchas áreas grises donde están operando todos esos actores. Los Cachiros, por ejemplo, en su lugar, digamos, su epicentro de operaciones, daban muchísimo empleo. Entonces, a la hora de atacar a los mismos Cachiros, pues hubo marchas y otras cosas. Es porque ellos están dando ese tipo de empleo y tienen negocios legítimos, además de tener sus negocios ilegítimos o ilegales, por decirlo así. Así que esa mezcla, esa manera de combinar como las varias partes de sociedad, las varias élites del país, hace muy difícil que haya digamos, un ataque confrontacional o más directo a esos intereses. Muy bien. Steven Dubley,
es codirector de Insan CRAI, el general Leandro Osorio nos acompañan esta noche en Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, Steven Dubley y Leandro Osorio, investigadores en sus áreas. Steven, me llamó la atención este elemento de los castigos que impone Estados Unidos a quienes piden extradición, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y en Estados Unidos qué tanto sancionan a los que compran? Porque la producción y la llegada de la droga se da a ese mercado porque hay alguien que le está consumiendo. Y no solo eso, hay millones y millones de dólares que circulan en este mundo oscuro, pero pocas veces vemos la caída de grandes capos estadounidenses. ¿O estamos equivocados? Bueno, yo creo que en parte están equivocados, pero en parte tienen la razón. Creo que hay una equivocación frente a lo que es el sistema judicial de los Estados Unidos. Premia los que entregan información, los que cooperan con la justicia y los que no van a juicio. Cuando vemos sentencias muy fuertes, normalmente es porque han ido a juicio o porque son de muy alto perfil en cuanto a su lugar en la sociedad o la política. En el caso de Juan Orlando Hernández, yo esperaría eso, ¿no? Una sentencia fuerte por su posición dentro de Honduras y su poder simbólico. Pero hay muchos más que no reciben sentencias fuertes porque ellos cooperan directamente con la justicia norteamericana y van saliendo de la cárcel en pocos años o hasta en meses en ciertos casos. Hay otra gran cantidad de personas que son consumidores que terminan en la cárcel. Acuérdate, Rosendo, que el sistema carcelario de los Estados Unidos tiene más personas per cápita que casi el resto del mundo, creo que menos frente a China. O sea, es un sistema carcelario que tiene muchos presos. Entonces, no es cuestión de poner preso a los grandes, ni los pequeños, a los grandes narcotraficantes, ni los pequeños consumidores. La posición hipócrita que tiene el sistema judicial es frente más bien a los grandes narcotraficantes que van allá y presentan mucha información, cooperan mucho y salen con pocos años en la cárcel. En Honduras, ¿qué tan difícil es ahora mismo, General Osorio, estos procesos de investigación? Y siempre se ha preguntado a ustedes que han sido autoridades, ¿qué tanto cambió el esquema de investigación para la autoridad en el momento en que se da luz verde a las extradiciones? Estamos ya a una década de que se produjeron estos cambios. ¿Qué tanto ha cambiado esa composición del crimen organizado? Fíjese que ha habido un cambio importante, pero recordemos que las estructuras criminales siempre tienen una recomposición importante y una retaliación. Hemos visto en los medios de comunicación, prensa hablada, escrita y televisada, cómo el sector, sobre todo en Lloro, en Colón, en Olancho, ha habido una violencia, ha aumentado la violencia, y eso se debe a que estructuras de los Cachiros, de Arnaldo el Negro Lobo, Jovín Peralta, y otros que están extraditados, Freddy Nájera, los otros, el diputado también, Midencio Kelly. Entonces, siempre va a haber una recomposición del crimen organizado. Ahora hay después de que se empezó las extradiciones, viene una recomposición importante donde ahora aparecen varios capos o capitos disputándose el poder. Entonces, eso trae como consecuencia luto y dolor y sangre en las calles, porque todos quieren tener el poder, ¿verdad? Y sabemos que eso, para obtener el poder tiene que haber sangre, y esa sangre
va a correr permanentemente mientras haya circulación de droga. En esta administración, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza Armada, se han decomisado o se han desmantelado aproximadamente cerca de 30 laboratorios, como también se han desmantelado aproximadamente más de 13 millones, 13, casi los 14 millones de plantas de hoja de coca. Eso demuestra que estas estructuras criminales siempre van a estar buscando la forma de llevar o mantener el negocio criminal de la droga. Entonces, siempre va a haber una recomposición y eso nos trae luto y dolor en las calles. Y ahora Honduras prácticamente sufre de una metástasis en el ámbito criminal, porque ahora hasta en las aldeas más pequeñas de Honduras ya hay tráfico de drogas. Y unido a eso, las estructuras criminales siempre evolucionan. Las pandillas antes eran pandilleros, antes solo se dedicaban a sembrar el terror en barrios y colonias. Ahora no, ahora han evolucionado. Podemos dar ejemplo de Alexander el Porquis, Alexander Mendoza, el Porquis, que pasó de ser un simple pandillero a ser un capo del narcotráfico, como también el segundo del que es Jairo Ariana Anwar, que lo mataron en la cárcel del Porvenir, y también fue detenido en Guatemala David Campbell en posesión de aproximadamente $500,000. Eso demuestra que estas estructuras criminales van a evolucionar permanentemente, no se quedan así como nosotros creíamos que eran los mareros anteriormente. Y la autoridad en el paralelo para asegurar que el civil está protegido, ¿qué tanto ha evolucionado? ¿Cómo están los procesos de depuración? Advierte que hay mucha más confianza tanto en la policía como en el ejército, que ya la misma población está denunciando más, que pueden venir sorpresas mayúsculas, o todavía estamos en ese proceso de cambio, general. La mayor prueba de confianza ante la sociedad son los resultados. Si la autoridad, la fuerza pública tiene resultados, la sociedad va a ir teniendo confianza y va a ir denunciando. El problema es que muchas personas todavía tienen el temor, tienen el miedo, porque son amenazados por estas estructuras criminales que tienen el control del sistema de justicia, policía, fiscalía, Corte Suprema, Fuerzas Armadas, porque siempre estas estructuras buscan la forma de cómo adelantarse a las acciones de la Policía Nacional. Tienen sus propios abogados, tienen sus propios médicos, tienen sus propios profesionales, tienen propias enfermeras, que cualquier cosa que les pase, no van a un centro de salud, no van a un hospital, van a sus casas y ya tienen el control, o tienen un staff de profesionales del derecho que son los que lo defienden. Como también penetran a la institución policial, a la policía militar la han penetrado tremendamente. Entonces, ellos siempre van a buscar la forma de cómo penetrar el sistema de justicia de nuestro país. Steven, ustedes, bueno, sí se involucran directamente en análisis profundos del campo periodístico, cuando han hecho estos trabajos de campo y que han estado en Honduras. Ya hemos leído muchas crónicas, muchos artículos. ¿Qué encontraron? ¿Qué ha sido lo que más le llamó la atención y que en su momento, si nos vamos 15 años atrás, descubrieron aquí algo no está operando bien en esta nación? Creo que hemos visto muchas situaciones en las cuales nos ha sorprendido y nos ha dado mucho susto. Recuerdo muy bien en Lloro, cuando uno veía un poder de la familia Urbina Soto y las maneras que ellos también combinaban cosas ilícitas con cosas lícitas y un poder político total en la zona, y operaban en varias economías ilícitas a la vez, tráfico de madera, narcotráfico, entre otros. Así que hemos visto situaciones en las cuales hay una protección muy clara por parte de las fuerzas de seguridad a esos mismos grupos, un intento de intimidar
a los mismos periodistas, sobre todo periodistas hondureños, locales, mucho más que a nosotros mismos. Y es una gran lástima porque eso aplaza lo que podría ser un mundo periodístico mucho más vibrante en Honduras por todo ese temor que existe allá por ser periodista y por trabajar en este oficio. Así que hemos visto muchas situaciones a lo largo de muchos años que nos indica hasta qué nivel llega el poder de esos grupos de narcotráfico y hasta qué punto pues han podido aplazar toda la labor de sacar información sobre ellos y reportar sobre ellos. Así que es un poco triste. A lo largo de los 15 años hemos visto en Honduras muy aplastado por esas fuerzas. Si tenemos comparativos, Steven, de lo que, bueno, ya nos planteaba de la acción de la República Federativa de Brasil, cómo se ha manejado el tema en Perú, en Ecuador, lo más grueso de Colombia, también Venezuela frente a los hechos de Honduras, Guatemala y México. Hablando de América Latina nos quedamos. ¿Dónde han descubierto ustedes los mayores riesgos para procesos de investigación a todo nivel? Porque hablamos de la prensa y el riesgo que hay para abordar estos temas, porque aquí en Honduras, y el general Osorio lo puede certificar, hubo momentos en que estos temas sí era prohibido hablarlos por lo que ya sabemos qué pasó, incluso con altos funcionarios de lucha contra el narcotráfico en el país. Se mandaban a silenciar. ¿Cómo han llevado ustedes estos trabajos y dónde en estos países donde van a profundidad han encontrado los mayores riesgos, Steven? Donde más nos asustan son los países donde existe lo que nosotros decimos que es un mafia-estado. Y en ciertos momentos Honduras ha pasado por eso. Se puede argumentar fácilmente que el caso de Juan Orlando fue un caso de mafia-estado por sus nexos con grupos muy fuertes de narcotráfico. Hoy en día lo que vemos como narcoestado, Honduras no es uno de ellos ahorita, pero esto viene por olas. Venezuela es un buen ejemplo de un estado que está tomado no exactamente por narcos, sino por criminales varios, bloques criminales que se instalan dentro del estado, aprovechan de lo que es una economía criminal, hacen alianzas con grupos criminales y hacen como una especie de movimiento político, social, criminal que toma el poder en todos sus índoles, ¿no? Desde el nivel local hasta nivel nacional. Guatemala es otro país que está pasando todavía, a pesar de sus elecciones, todavía está pasando por una situación muy difícil en la cual vimos también como varios bloques de poder que se habían instalado en las diferentes partes del Estado para aprovechar de diferentes economías criminales. Eso es como lo que más nos asusta cuando llega el crimen organizado a ser parte del Estado, a funcionar como el mismo Estado. Nicaragua podría ser otro ejemplo en chiquito de lo que estamos viendo en Venezuela. Así que hay varios ejemplos en los cuales los mismos grupos criminales se han apoderado del mismo Estado de diferentes formas. Eso es lo que más nos asusta. Muy bien. Steven Dubley y el general Leandro Osorio están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya seguimos con este análisis hoy de cómo ha ido evolucionando el crimen organizado y la acción de la autoridad para controlar las bandas del AMPA en la región. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy hablando del tema del combate al crimen organizado en la región. Planteábamos, general Leandro Osorio, lo complejo que resulta el abordaje de estos temas
pero ustedes con frecuencia reciben información, hay procesos de análisis, de ir a cotejar datos. ¿En qué momento en la última década, usted estaba dentro de la institución de orden público, advirtieron, alguien allá tierra adentro diría, olieron algo raro, pero a niveles superiores? No estamos hablando de gatos, sino alto mando. No, definitivamente dentro de la institución policial, pues se venía advirtiendo de la situación, del auge que venían teniendo estructuras criminales como la de los Cachiros, como la de los Valle, como la de Alexander Ardón y otros narcos prominentes de este país. Yo quisiera también aprovechar para de repente cotejar lo que sucedió en Guatemala con la muerte de 3 diputados del Parlacén también. Entonces, Honduras, con Orlando Hernández y estructuras criminales que llegaron al poder, operaron desde el Estado. Si nosotros casi llegamos a un Estado fallido, a un narcogobierno, porque penetraron en todos los sistemas de justicia del país. Lo que pasa es que en nuestro país solo se quiso ver a la policía como que estaba penetrada por el crimen organizado, pero aquí penetraron toda la sociedad, todo el sistema de justicia. Entonces, como policía nosotros advertimos, pero muchos de nosotros fuimos marginados por advertir algunas situaciones, marginados definitivamente, que nos separaron y no teníamos, no teníamos acceso a muchas situaciones. Varios de los oficiales que estaban en contra del crimen organizado, del narcotráfico, no éramos tomados en cuenta, porque quien tenía el poder en esta última década eran en las estructuras criminales que manejaba el cachiro. ¿Quién se metía con los cachiros en Honduras? Nadie se metía. Y varias gente que se metieron con ellos murieron diputados. Bueno, Lionel, les confieso que mató más de 78 personas allá en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Entonces, eso demuestra el poder que tenían esas estructuras criminales, o plata o plomo. Entonces, esa era la forma de cómo actuar. Entonces, uno llegaba a unos puestos con miedo, con temor, porque quienes tenían el mando y el control eran los políticos. Y estos daños colaterales nunca se investigaron, o sí hay evidencia de que algo pasó y lo trasladaron a los entes que deben ejercer la acción penal, o qué pasaba, general Osorio, en el caso suyo. Le voy a preguntar directo. ¿Lo callaron o lo mandaron a callar en una eventual acción que usted y su equipo estaban ejecutando en algún momento? Cuando yo hice la operación igual al Empire el 31 de enero, perdón, del 2014, tenía como 3 días con Orlando de haber recibido el poder. Hicimos la operación en igual al Empira con fiscales de Tegucigalpa y con técnicos de inspecciones oculares de Tegucigalpa y especialistas de Tegucigalpa también. Solo duré 2 meses en el puesto y cuando fui sacado de la ADP, y los fiscales fueron marginados, fiscales de honor, de trabajadoras, mujeres, y fueron marginadas, los pusieron en fiscalías que nadie sabe que existen esas fiscalías. Entonces, posteriormente me mandaron a oficina, a una institución que no tenía ni oficina. O sea, yo estaba debajo de un árbol. Y posteriormente me mandan a San Pedro Sula y es cuando a una captura de primer nivel, que no voy a decir que por seguridad mía, donde la DEA puso un precio muy importante. ¿Y qué pasó? Esa captura, y es algo inédito, una captura importante, de las mejores que se ha hecho aquí en Honduras, sin erogar un centavo para el gobierno. Esa persona o esas personas que se capturaron, se capturaron en diciembre, un 31 de diciembre andaba con permiso a las 11:30 de la noche, donde fue recapturado en una clínica en San Pedro Sula. ¿Y qué pasó? Andaba con permiso de un director de un centro penal con el grado de coronel. Entonces,
el hecho de hacer un trabajo, si uno andaba por la línea recta, línea correcta, era marginado. Entonces, aquí el crimen organizado se penetró las estructuras de la policía, no solo de la policía, de la fiscalía, de la corte, de los jueces, de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones municipales. Prácticamente nosotros teníamos una metástasis en el gobierno, en el Estado, porque casi todo el Estado estaba penetrado por estas estructuras criminales. Desde el Estado se operó con estructuras criminales a nivel nacional. Y, Entonces, y- es y- muy difícil poder desempeñarse de una manera adecuada. y este caso general, aunque guarda las reservas del caso por asuntos de seguridad, pero solo un elemento. ¿Qué pasó finalmente con el detenido? ¿Está en Estados Unidos o qué fue de él? Lo, lo recapturamos nuevamente al 31 de diciembre como a las 11:45 de la noche. ¿Y cuál fue la respuesta del flamante ministro hacia mí? Se molestó porque lo capturé. Se molestó y eso trajo consigo que tuviera más caído, por no decir otra cosa. ¿Quién era el Y ministro? el co-conspirador que está ahorita, Pacheco Tinoco. Sí. Entonces, y otras situaciones, licenciado, perdón, y Mr. Bublé, que también de esas operaciones que hice, mataron a uno de los miembros en un centro penal, a uno de los que tenía poder de esa estructura. Ya está muerto. Lo que pasa es que no trascendió porque era prácticamente uno de los mandamases también, pero lo mataron en un centro penal, así como mataron al abogado Pinto, José Luis Pinto, así como mataron a dos primos Armas, así como mataron a Magdaleno, y así como mataron a otras personas. Fue una operación dirigida desde el Estado. Mire, hay cosas que es de agarrarse los cabellos, porque si ganaba otro político que no fue el político que ganó, ya sabía quién iba a ser el jefe máximo de este país. Entonces, situaciones lamentables que se dieron en nuestro país y prácticamente los policías que queríamos hacer el trabajo, más bien estábamos caminando en la cornisa. Sí, Steven, ¿qué tanta información de todos estos hechos ha llegado a Washington, al Departamento de Justicia, y el traslado correspondiente a la Corte Sur del Distrito de Manhattan? No, no sé, yo no trabajo para el Departamento de Justicia, pero lo que sí uno sabe es que llega mucha información, eh, pero una cosa es que llega la información, otra cosa es que se puede comprobar esa misma información. Y el hecho de que muchos de esos homicidios no están investigados en el terreno hace muy difícil que haya una investigación más allá de mismo Honduras y hace muy difícil que haya algún tipo de justicia que puede llegar desde lejos para ese tipo de homicidios que me parecen como más ajustes de cuentas y atacar ciertos posibles testigos o extraditables y eso desde hace muchos años en Honduras ha estado pasando. Nosotros sacamos un artículo en estos días sobre otro de esos casos que tenía que ver con algunos documentos financieros que se están acumulando para este mismo juicio contra Juan Orlando Hernández y mataron a las dos personas que estaban trabajando con esos documentos. Así que muy difícil que haya una investigación más allá de lo que puede pasar o lo que normalmente no pasa en cuanto a investigaciones en Honduras mismo. Sí, la información clasificada que ahora mismo está en proceso de definir qué se va a entregar a la defensa. ¿Qué tanto puede cambiar el rumbo del juicio? Esto, por cierto, está para mañana viernes, Steven. Creo que hay un juicio legal
eh, que depende de pruebas, que depende de ciertos documentos que se pueden estar intercambiando entre los fiscales y los defensores. Hay un jurado que debe de estar por encima de cualquier prejuicio frente a las posibilidades de que existan un narcopresidente, que es un poco el caso que está diciendo el Departamento de Justicia. Y eso es un poco el caso, porque por un lado existe un juicio legal y por otro lado existe como un prejuicio que hay frente a ese tipo de defensores. Para el caso de un defensor como Juan Orlando, creo que es muy difícil que supere esos prejuicios por parte de los que van a estar viendo ciertos documentos, escuchando ciertos testimonios de otros narcotraficantes sobre los tratos. Así que eso va a ser muy difícil para la defensa contrastar lo que se va a pintar en cuanto a imagen de un presidente cooptado por el mismo narcotráfico. Muy bien. Steven Dupley y el general Leandro Osorio esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados, el general Leandro Osorio y Steven Dupley, revisando las operaciones del crimen organizado a nivel de nuestro país y en la región. Si le llaman como testigo, ¿asistiría a general Osorio? Fíjese que nunca lo he dicho, y por primera vez lo voy a decir. Tuve reuniones con agencias de inteligencia de Estados Unidos y tuve algunas conversaciones con ellos, pero por situaciones de seguridad los apoyé de otra forma y de otra manera. Sí. ¿Qué tan complejo ha sido para un alto oficial de la policía haber estado involucrado en procesos de investigación y qué sienten cuando quieren dar el paso para culminar un proceso exitoso y le dicen alto, no siga? No, eso es complejo porque la investigación tiene que ir en línea recta, pero muchos políticos, sobre todo la clase política, los que estuvieron manejando la seguridad pública, tenía que desviarse uno de las investigaciones. Y en mi caso, nunca acepté una instrucción de esa naturaleza. Lamentablemente, trabajar en investigación, sobre todo en investigación en este país, es como andar, como dicen, con el peligro en la espalda, con situaciones adversas, no solo para uno, sino para la familia también. Sí, ¿ha temido por su vida en algún momento, general? ¿Ha existido miedo? Fíjese que yo creo que miedo no he tenido. Sin embargo, a mí me quitaron la seguridad inmediatamente, que me sacaron de la policía, a mí me mandaron a quitar la seguridad con instrucciones de Pacheco Tinoco. Entonces me dejaron en indefensión, sinceramente. Entonces, obviamente que me he cuidado, no salgo, todavía no salgo a cualquier lado. Son muy pocos lugares donde a mí no me va a ver. Yo no voy a los moles, yo no voy sino que a lugares muy pocos. Entonces, es complicado salir cuando uno ha investigado, ha trabajado y se ha visto involucrado en situaciones difíciles de investigación que han trascendido la frontera. Sin embargo, estoy bien conmigo mismo porque hice lo correcto durante yo estuve en la institución policial. ¿Qué tanto hemos visto? ¿Lo mayor o todavía hay cosas mucho más gruesas que vendrán, general? Yo creo que aquí estamos viendo los primeros capítulos de la gran novela que se va a dar allá en Estados Unidos. Y también va a traer un tsunami también, no solo lo que se ventila allá en la Corte de Nueva York y en las otras cortes de Estados Unidos. Aquí falta muchas cosas que ver, aquí falta más extradiciones,
Aquí hay un sinnúmero de personas que son conspiradores y que están en rampa de salida para irse para Estados Unidos. Entonces aquí no se ha dicho todo todavía. Falta mucho para que lo que se diga allá en Estados Unidos, falta mucho por hacer y falta mucho por venir. Estados Unidos no se va a llevar a todos los narcotraficantes de nuestro país. Va a ser una clasificación importante de los narcotraficantes que se va a llevar, porque si Estados Unidos lleva a todos los narcos, yo creo que tiene que enviar varios aviones o varios barcos para llevar narcos que tienen Honduras de interés en Estados Unidos. Por eso va a ser una clasificación importante. Muy bien. Steven, gracias también por su tiempo. Inside Crime, ¿qué nos tiene como parte de todos esos capítulos y esas lecturas profundas de hechos que a más de algunos aquí en Honduras no los deja dormir tranquilos? ¿Qué viene de nuevo? Siempre hay cosas en marcha, Rosendo. Siempre hay investigaciones, siempre hay información que nos está llegando. Tenemos que pasar por el proceso arduo de investigar, de hacer corroboraciones, de hacer todos los chequeos de los hechos antes de publicar, porque como dice muy bien el general Osorio, una cosa es el rumor y otra cosa es lo que uno puede, en este caso, publicar para el consumo. Así que le prometo que hay cosas en marcha. Perfecto. Gracias, Steven, al igual que al general Leandro Osorio, por habernos acompañado esta noche. Muy amables. Nuestros invitados de hoy hablando sobre el crimen organizado y la gran lucha que desarrollan los entes de investigación en la región para combatir el mismo. Por su sintonía, muchas gracias.